A raíz de los hechos ocurridos por la pandemia, los mexicanos hemos tenido a la muerte de manera cercana. Tal vez un familiar, un amigo, un conocido. La muerte y sus discursos, ritos y representaciones han estado presentes en este año y en el anterior. La invitación que hacemos desde nuestra organización es reflexionar el significado de la muerte en 4 dimensiones. 1. Místico esotérico. 2. Sociológico. 3. Económico. Y por último, psicológico. En esta primer parte veremos la perspectiva sociológica. ¿Cómo vemos socialmente a la muerte? ¿Cómo llevamos a cabo los rituales a los que estamos acostumbrados en un tiempo en el que no se pueden llevar a cabo estos rituales? Estas y más reflexiones tendremos a cargo de nuestro compañero Paulino, que nos llevará de la mano hacia una reflexión sociológica. Esta es solo la primera parte, ya que tendremos las otras dimensiones antes mencionadas en las siguientes partes. Los dejo con Paulino. Hablar sobre la muerte puede generar un poco de incomodidad a algunas personas por la percepción que tienen de ella. Algunas veces tienen la percepción de que es algo negativo, como algo que no les va a suceder o que quieren evitar. Depende de su religión, también puede ser un paso a una vida eterna, puede ser un paso también a un castigo eterno, puede ser incluso una deidad que aprecian. Pero ¿cómo llegaron a hacerse estas conjeturas? Eso es un tema que puede ser un poco difícil, o más bien muy complicado, porque está íntimamente relacionado con todas las cosas que hacemos día a día. O sea, la muerte, este fenómeno biológico que le sucede a todas las especies, es decir, no podemos negar que un árbol muere, se cae, se seca, al igual que una planta, que los peces, y que se vuelven pescados, o los perritos. No se puede negar que en las especies todas experimentan, o han experimentado más bien, la muerte. Y la especie humana, por supuesto, no es exenta a ella, pero la especie humana es la única que ha configurado toda su vida en torno a la muerte. Y no estoy exagerando al decir que la especie humana ha configurado toda su vida en torno a la muerte. La ciencia, el desarrollo de la ciencia, ha reducido la mortalidad en esta época moderna, a comparación con la Edad Media, por ejemplo. Algunos autores sostienen que incluso hay menos dolor en la Edad Media, en la modernidad con respecto a la Edad Media sobre el sufrimiento de la muerte. Norbert Elias, en un ensayo que se llama La soledad de los moribundos, dice que esto no puede ser netamente cierto, porque no podemos saber si en realidad en la Edad Media sufrían menos o tenían una apreciación menos dolorosa de la muerte a la de ahora. No simplemente porque se haya reducido la mortalidad, no quiere decir que a las personas de esta actualidad les duela menos la muerte que antes. Incluso, ese mismo autor señala que la modernidad tiene una especie de desprecio hacia la muerte, en el sentido en que nadie quiere morir. Entonces, excluyen ese fenómeno, tratan de evitarlo. Si pudieran tener la inmortalidad, la conseguirían. Y no lo hacen en la actualidad de manera obvia. O sea, ese tipo de actitud se esconde detrás de unas acciones. Por ejemplo, cuando hay un velorio, es una práctica común hacer que los niños no se acerquen al féretro o le tengan respeto, o que no vayan al cementerio porque les puede pasar algo, etc. Si vemos a la muerte como un fenómeno natural que a todo el mundo le sucede, no habría por qué ver al muerto como una amenaza para el niño o al panteón como una amenaza para los niños.
Y esto no es algo que yo invente, sino que se refleja también en las historias de terror que reflejan a los muertos como entes capaces de resucitar para asustar a los niños. Esto también se tiene o puede tener alguna relación, no tengo bibliografía al respecto, sobre enfermedades que llegaron a aparecer y que generaron epidemias por el nivel de toxinas que tenían los muertos que nos enterraban, etcétera. Como sea, es importante señalar también que la apreciación de la muerte en la actualidad ha cambiado también respecto a la Edad Media, y esto nos ayuda también a explicar cómo se relaciona íntimamente un orden social con la muerte. Por ejemplo, en los tiempos de la Santa Inquisición, el hobby de cada domingo, el tiempo de recreación familiar, estaba en ir a ver a las personas que estaban siendo ahorcadas o estaban siendo quemadas en la hoguera. La muerte, cuando alguien moría, usualmente llegaba hasta los 40 años de edad, y eran personas que vivían más apegadas dentro de sí mismas, es decir, estaban más juntas. Cuando alguien moría, la comunidad entera o gran parte de ella sabía que pereció y lo veían más normalizado, se veía más común en la Edad Media. Ahora, como les decía hace rato, tenemos un índice de mortalidad más bajo respecto a la Edad Media. Esto ha hecho que hablemos menos de la muerte respecto a la Edad Media. Y por obvias razones, también el desarrollo de la ciencia, siguiendo ese camino, respetando la baja mortalidad que tenemos, también se orienta a buscar mecanismos que mantengan a la especie humana estable o alejada de la muerte lo más posible, incluso llevando a las personas a sufrir algunos errores, no errores, sino llevando a sufrir una agonía extrema por varios años, manteniendo a alguien en coma por años y años, hasta que a una señora de malhumorada se le ocurre desconectar a su hijo. O sea, hemos llegado a un momento donde tenemos más control sobre la muerte, pero tenemos más acciones que giran en torno a ella de manera un poco más enferma. En el ensayo que les comentaba hace rato, Norbert Elias pone el ejemplo de una familia que fallece en un accidente automovilístico. Dice, si el niño sobreviviente a ese accidente automovilístico hubiera tenido una percepción diferente de la muerte, es decir, si lo hubiera visto como un fenómeno natural, los traumas que podría tener en su infancia al vivir ese accidente serían totalmente distintos, porque apreciaría la muerte de sus papás como un fenómeno que pudo haber sucedido en cualquier parte. Pero en cambio, si le decían al niño que la muerte era solamente para las personas que se portaban mal, vivir con el trauma de que sus papás se portaron mal todo el tiempo influiría mucho en su adultez y en todo el comportamiento o las relaciones sociales que tendría ese niño. Eso es un ejemplo, y así lo menciona este Norbert Elias, no tal cual, sino como lo parafraseo. Ahora, en el tiempo de COVID, se sabe muy bien que la sociedad mexicana tiene rituales, incluso muy apreciados a nivel internacional, donde se les hacen, de acuerdo a la región, también esto es algo muy maravilloso de México, donde de acuerdo a la región, se le hacen marchas fúnebres, se les hacen comidas, etcétera, a las personas que han sido dolidas o que fueron familiares de los difuntos. Pero con el COVID, por órdenes también de las instituciones pertinentes, la muerte tuvo una nueva configuración en el país. Todos los fallecidos en COVID no sabían cómo ser tratados para que sus cuerpos no fueran altamente contagiosos. Entonces, algunos los cremaban o simplemente no decían que tenían COVID y los escondían para estar con ellos, con sus familiares,
Entonces se hacían funerales pequeños, no se hacían las marchas funerarias. Bueno, también estoy hablando de un concepto dando por entendido que todos los escuchas lo entienden. Las marchas funerarias o marchas fúnebres son un evento que usualmente se hace en algunos pueblos originarios, donde las personas que conocieron al difunto lo acompañan hasta el cementerio, desde su casa hasta el cementerio después del velorio. Ese tipo de eventos ya no se realizaron con los fallecidos por COVID, porque si se reunía más gente, pues propiciaban más el contagio. Eso también influye en el comportamiento, y no hay datos precisos de cómo influye en el comportamiento, pero si nosotros hemos recibido una educación respecto a cómo apreciar la muerte, si nosotros orientamos la ciencia, orientamos también nuestras actividades laborales, ya sea para prevenir la muerte por medio de seguros de vida, para prevenir las causas que nos puedan llevar a la muerte por medio, por ejemplo, del derecho, que administra todas las acciones para que podamos tener un orden armónico entre todos, sin importar las diferencias, y justamente lo hace con el fin en que no nos hagamos daños los unos a los otros y actuemos de manera justa frente a los demás, con el fin último precisamente de conservar en vida y en su integridad a los individuos. Puede parecer muy extraño decir que la muerte configura en gran medida nuestra sociedad, pero checando cada aspecto, cada rincón en donde una persona se especializa o se desenvuelve día a día, podemos encontrar realmente una relación fuerte con la muerte. Y pues nada, hay algunos compañeros en las siguientes secciones que hablarán sobre el tema psicológico de la muerte, el tema económico y no sé, tal vez uno cultural en el esoterismo. Gracias.